Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase de metodología de la investigación y bueno, ya estuvimos hablando sobre qué es ciencia, qué es conocimiento, qué conforma el conocimiento, pero bueno, ¿qué relación tiene la ciencia con el conocimiento? Habíamos dicho que el conocimiento es un conjunto de datos conformados por una estructura de pensamiento, ¿sí? Una ideología. Y bueno, ¿la ciencia qué es? Es la forma en la que se fundamentan los tipos de pensamientos que tenemos, ¿sí? Es una forma de explicar nuestro entorno y esto requiere ciertas características, es decir, tú me puedes decir, bueno, pero entonces yo tengo un conocimiento sobre las hadas, ¿sí? ¿Por qué este conocimiento no se puede definir como algo científico? Porque el conocimiento científico tiene un paso, que ya lo habíamos hablado en clases pasadas, ¿no? Que llevan pasos o es un proceso para justificar que la existencia o el pensamiento de las hadas es real. ¿Esto qué es? Que yo necesito métodos para justificar mi forma de pensar, ¿sí? Porque antes yo podía decir, las hadas existen, pero pues venían otros y me decían, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si es que las hadas existen, tienes que justificarme y enseñarme con un papelito cómo, ¿sí? Entonces, estos métodos, que son lo que el siguiente tema, que es un método, decíamos que es una serie de pasos o procesos a seguir para justificar un conocimiento, ¿sí? Es decir, si yo digo que este trocito de madera es café y tiene ciertas medidas, tengo que justificarlo con una medición, con un peso, con color, con el tacto, y entonces otra persona puede venir y decir, efectivamente es un pedacito de madera, ¿sí? Con una forma, un color, etc. Ya no lo pude acomodar, pero ahorita lo acomodamos. Y bueno, estos métodos fueron cambiando fue evolucionando la sociedad. Recordamos que la ciencia se fue dando a medida que la sociedad fue evolucionando y que ésta necesitaba justificar cosas y aclarar para poder seguir creciendo, ¿sí? Como habíamos dicho, antes se creían en múltiples dioses y bueno, luego vino una forma de pensar en la que dijeron, híjole, no, ¿qué crees? Que hay leyes naturales, que hay leyes sociales y que estas son las que van estructurando nuestra forma de actuar ante un entorno, ¿sí? ¿Y cuáles fueron los primeros métodos o ideologías científicas que se empezaron a dar? Hoy te voy a hablar de 3 principales. La próxima clase vamos a seguir con las últimas 2 y lo que se utiliza al día de hoy, ¿sale? La primera es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Bueno, busca dar una explicación del conocimiento de una forma, como les decía, se me fue el nombre, organizada, perdón, pero busca hacerla por medio de una enciclopedia. Este es un libro, nada que ver con una enciclopedia, pero es una forma, ¿no? Es decir, todo el conocimiento vamos a organizarlo en un texto. Y empezamos y yo creo que en tu casa debes de tener muchas enciclopedias porque es donde se organizaba la enciclopedia de la biología, la enciclopedia de las matemáticas, la enciclopedia de la física, la enciclopedia de... Yo todavía tengo enciclopedias de informática, etc. Es decir, con esto buscaban darle un orden a nuestro entorno social y decían, todo conocimiento tiene que ser justificado, pero tiene que estar escrito y ese escrito tiene que estar en una forma ordenada llamada enciclopedias. Todo letrado, como antes se le llamaba, es decir, todo científico, toda persona que se dedicaba a estudiar una carrera en una universidad o un doctorado, era un letrado, ¿sí? Estos letrados eran quienes sabían utilizar la información que ya se había colocado en enciclopedias, ¿sí? Y bueno, para los investigadores que construían este pensamiento positivista o esta metodología positivista, decían que toda nuestra sociedad se regía bajo las leyes naturales y las leyes invariables, ¿no? Como las leyes naturales, es decir, que tenemos primavera, verano, invierno, se me fue el otro ciclo. Bueno, los ciclos naturales. Y también decían, pero también tenemos leyes, es decir, 1 más 1 siempre va a ser 2,
¿sí? Y si toda acción conlleva una reacción, ¿me explico? Entonces, ellos creían en esto, todo se tiene que justificar por lo que veo y todo tiene una explicación natural o una explicación numérica, ¿sale? Y después venimos con, o vamos a hablar del funcionalismo. ¿Qué decían los funcionalismos? Perdón, los funcionalistas. Ellos decían, no, es que, o sea, no solo se trata de las leyes naturales porque nosotros los seres humanos también contamos como objetos de estudio, ¿sí? Entonces empieza a decir que todo objeto de estudio es alguien a quien puedo observar, evaluar, cuantificar, y un ser humano, una sociedad también puede ser cuantificable, puede ser estudiada, porque también los seres humanos somos objetos de estudio, ¿sí? Entonces el funcionalismo buscaba comprender a la sociedad, pero no solo en su individualidad, ¿no? No solo como que, este cubito es así, no, decían, no, es que, ya lo pude acomodar, la sociedad es un todo y tenemos que evaluar la historia, la geografía, la idea religiosa, sus motivaciones, bueno, cosas que se fueron puliendo con el tiempo, pero ellos decían, no, o sea, hay que estudiarlo todo y no podemos dejar a los individuos fuera del concepto de estudio, ¿sí? Entonces, claro, los positivistas decían que toda la sociedad se tenía que regir bajo las leyes naturales y las leyes numéricas, ¿sí? Los funcionalistas decían, o sea, sí, pero no, porque también tenemos que comprender cómo se comporta el ser humano para crear nuevas leyes y formar una sociedad mucho más estructurada, ¿sí? Y bueno, también en este vaivén, porque pues obviamente teníamos escuelas positivistas, escuelas funcionalistas, y bueno, ahora viene también el estructuralismo. Y este tipo de pensamiento, de metodología, de concepto de la realidad dice, no, todos tenemos una estructura y todos somos una totalidad, todos nos transformamos y todos nos autorregulamos. Entonces, el estructuralismo lo que busca es dar una explicación del entorno tanto natural como social desde la estructura de un grupo o de un entorno geográfico. Busca comprender todo. Y también decían, todos tenemos un inicio, todos tenemos una evolución y todos llegamos a la muerte, ¿sí? Ya sea un entorno natural, insisto, o ya sea una cultura. Y pues lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, los romanos tuvieron un inicio, se evolucionaron y vino un proceso de decaída, es decir, una muerte. Por naturaleza nosotros los seres humanos nacemos, nos desarrollamos y bueno, llegamos a la muerte, ¿sale? Hasta aquí, espero que haya quedado claro los tipos de pensamientos. Cualquier duda, insisto, sabes que te voy a estar aclarando por Classroom. Muchísimas gracias y espero que estés disfrutando de esta clase. Bye bye.